Ok, con la grabación damos inicio oficial a nuestra sesión de hoy, 28 de agosto de 2023. Bienvenidos, queridos aprendices. Les habla el instructor Carlos Andrés Mora del área virtual, análisis y desarrollo de software. En esta ocasión, entonces, estoy atendiendo a las fichas 262-7090 y 262-7091, que vendrían a ser fichas gemelas. Ya que ven los mismos contenidos, están en igualdad de tiempos, por así decirlo. Vamos a explicar entonces hoy una evidencia, una sola, de acuerdo a la presentación. La evidencia de la guía 5, la correspondiente con el código 220-501095, AA1, evidencia 4. Seguimos en la fase 2, que es planeación. La actividad de proyecto 5. Construir el prototipo del software de acuerdo al análisis de las características funcionales y de calidad. Resultado de aprendizaje: determinar las características técnicas de la interfaz gráfica del software adoptando estándares. Y la actividad de aprendizaje como tal, que es elaborar el prototipo navegable del software aplicando estándares de usabilidad y accesibilidad. Es lo mismo que les he mencionado en las otras sesiones. Igual resultado, igual actividad de aprendizaje, solo cambia la evidencia. El título de la evidencia como tal, que es la evidencia 4, es maquetación de la interfaz gráfica en HTML. Vamos a tener entonces en cuenta lo que se solicita en la guía número 5, en la página 6 y en la sesión que estamos desarrollando en este momento y acorde a la presentación que ustedes están viendo. Deben tener en cuenta estos ítems para que lo hagan correctamente. ¿Se puede trabajar en equipo? Claro que sí. Si ustedes están haciendo el proyecto de software en equipo, van a hacer esta evidencia en equipo. Si usted está haciendo el proyecto de software individual, va a hacer esta evidencia usted solo o sola, ¿vale? Entregables. Preferiblemente un link ¿hacia dónde? Hacia el hosting con los diseños creados. Se va a pedir unos diseños, se van a pedir unos diseños. Por favor, no usar Drive, OneDrive o similares. No es que vamos a usar la nube para subir los archivos. No. Ya en un momento les voy a explicar un poquito cómo es esto de subir una página a un hosting, porque la idea es que cuando se dé clic en el link podamos ver los diseños sin tener que ir y descargar los archivos, descomprimir. Y en caso dado de que usted tenga dificultades, porque no es que sea obligatorio subirlo a un hosting, pero si usted tiene dificultades para subirlo a un hosting, bueno, lo sube comprimido en territorio. Nada de Drive, nada de OneDrive, ni ninguna cosa así de la nube. Entonces, estas dos opciones, o un hosting para subir como tal el diseño web, hosting, o hacerlo de la manera tradicional como las otras veces, comprimido en formato .raro.zip, cargado en territorio directamente, sin intermediarios. Mínimo 2 interfaces, mínimo. Ustedes están desarrollando un software, lo ideal, pues que estuvieran todas las interfaces. Se supone que eran los prototipos. A mí se me hace un poco raro que la guía pida HTML, CSS. Pero bueno, vamos a hacer lo que dice la guía, que en este momento está diciendo que nos está pidiendo que implementemos HTML y CSS. La fecha de entrega oportuna está para el 11 de septiembre. Entonces nos quedan más o menos unos 13, 14 días si contáramos pues desde mañana, ¿no? Para realizar los diseños, porque se trata de hacer unos diseños, se pueden combinar, combinar diferentes técnicas y o tecnologías como puede ser CSS, Bootstrap, Tailwind, otros. Entonces podemos usar CSS puro, podemos combinar el CSS con Bootstrap, podemos usar Tailwind, podemos usar cualquier otro framework. Recuerden que Bootstrap y Tailwind
son frameworks. ¿Qué es un framework? Lo explicamos ya en una sesión anterior. ¿Recuerdan? Un framework es una herramienta, es una tecnología que nos permite o nos facilita trabajar con algún lenguaje de programación. En este caso, CSS. Nos facilita mucho trabajar CSS sin tener que aprendernos de memoria todo, porque la documentación, que la vimos ya en una sesión anterior, trae, por así decirlo, todo. Ustedes recuerdan que es como copiar y pegar el código desde la documentación oficial, por ejemplo, de Bootstrap. Entonces, eso es un framework, una herramienta o tecnología que nos facilita la vida, como ya lo vimos. Se recomienda, sí, sí que se recomienda revisar la grabación de la sesión del 16 de agosto. Esa sesión que tuvimos hace unos días. Yo les voy a dejar en esta presentación el link hacia la grabación de esa sesión, donde estuvimos hablando de Bootstrap, los primeros pasos, cómo usarlo en forma local, de qué se tratan los grids o cuadrículas o elementos básicos. Muy importante ver esa sesión si no la han visto. Los que ya hicieron la evidencia muy juiciosamente, pues ya practicaron, ya se dieron cuenta que era sencillo. Entonces, siguiendo los pasos de esa grabación. Y los que no la han hecho todavía y están en ese proceso, entonces pueden ver por favor esa grabación para poder aclarar esos primeros pasos, para no repetir en este caso todos estos pasos, porque estaríamos represando procesos, repitiendo otra vez esa clase. Se debe tener en cuenta una buena combinación de colores también. Ya les había dicho, les había recomendado tener en cuenta los colores análogos ante todo, que son esos colores que dan armonía, que hacen que se vea amena esa página web. Y también los complementarios, que los complementarios son esos, ya les decía, esos que crean impacto, como esa sensación de fuerza, ¿no? No se debe exagerar con los complementarios porque ellos resaltan demasiado, crean como, digamos, ese golpe visual. Entonces no queremos abusar de los colores complementarios. ¿Dónde puede hallar más información de estos colores complementarios? Les voy a dejar un link. Cuando ustedes abran el link, entonces van a ver una página que es, creo que la tengo por acá. No sé si la cerré. Entonces la puedo abrir desde aquí, desde la presentación. Es una página interesante que nos va entonces a mostrar como esos conceptos de los colores análogos, el círculo cromático, toda esta parte también de los complementarios. Entonces sería bueno como echarle esa repasada a esos conceptos para que ustedes entonces los puedan utilizar en sus diseños siempre, siempre, siempre. Bien importante entonces aquí esta información que les voy a dejar, no sé si acá estaba como me salí de la presentación. Esta información que les voy a dejar en la presentación son generadores de colores en línea, pues muy fáciles igual de encontrar a través de un motor de búsqueda. Entonces está HTML Color Codes, My Brand New Logo y maclibre.org. Estas páginas que les voy a dejar, entonces les van a servir para que ustedes puedan generar colores, em, pues digamos, acordes a lo que ustedes están realizando. Cuando uno está trabajando, yo les decía de los colores análogos, estos que están acá como tan cerca, qué bueno, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo un fondo de este color, no sé si acá se alcanza a ver en la transmisión en vivo. Quizás un color así como, ¿qué te dijera? Esto es como un azul marino, tal vez otros le llamarían azul turquesa, no, no les sé el nombre exacto. Pero si yo estoy usando un fondo como este, tal vez el tipo de letra que voy a poner va a ser unos cercano, uno cercano. Puede ser un color de letra como este o este que está un poquito más oscuro, pero entonces que sea como análogo, ¿cierto? Preferiblemente.
preferiblemente. Eso sí depende de lo que se desea lograr, ¿no? Nosotros no somos diseñadores gráficos. Yo no soy diseñador gráfico. Ustedes obviamente, pues, tal vez la mayoría no lo sea. Tal vez haya entre nosotros algún diseñador gráfico. Qué bueno sería. Em, entonces lo que intentamos es como tener en cuenta algunas reglas básicas. No es que vamos a hacer unos diseños pues súper perfectos porque no lo somos, pero intentamos seguir el sentido común, intentamos investigar y valernos de estas herramientas que les comparto siempre, que son herramientas básicas y son herramientas importantes que le dan a uno como desarrollador esas facilidades, ¿no? De poder entonces comparar colores que son cercanos en un círculo cromático y poder entonces utilizarlos en nuestros diseños. Se recomienda entonces cargar los diseños en un servidor como 000 webhosts o un hosting similar. Si se les facilita, muy bueno, muy recomendado hacerlo. Pero pues les reitero que por favor no carguen los archivos en Drive, OneDrive o algún servicio de la nube similar, por favor, no hacerlo, no hacerlo. Estos enlaces respectivos, entonces, ¿dónde los van a insertar? Los van a insertar a modo de comentario. Cuando ustedes estén enviando la evidencia por territorio, los van a insertar a modo de comentario para que cuando estemos entonces haciendo la revisión, dar clic en el link del hosting y se va a abrir inmediatamente el diseño suyo, sin tener que descargar absolutamente nada. La lista de chequeo. Bueno, ahí es de tener en cuenta los requerimientos del cliente. Ustedes conocen mejor que nadie qué requerimientos hay, si hay algún requerimiento especial en cuanto a colores, quizás el uso de algún logotipo. Entonces vamos a tener en cuenta esa parte, ¿no? Muy importante. Conocer el concepto de maquetación gráfica. Bueno, es un poco curioso que diga conocer el concepto, pues se supone que si usted va a hacer el trabajo, pues es porque conoce el concepto, porque ha adquirido ese conocimiento, ¿cierto? Conoce los fundamentos de programación HTML, CSS y JavaScript. Bueno, más que conoce, sería que usted lo está aplicando. ¿Cómo lo está aplicando? Ya dijimos, puedes aplicar CSS puro, Bootstrap, Tailwind, combinarlos o usar cualquier otro framework. Entonces, al aplicar eso, ustedes están cumpliendo ya este puntico. Implementa claramente conceptos de diseño gráfico. Conceptos de diseño gráfico. Acabamos de decir que nosotros no somos diseñadores, pero tratamos de seguir por lo menos los fundamentos, las bases en cuanto a uso de colores, preferiblemente los análogos, ya lo dijimos. Y elabora las maquetas de cada funcionalidad de manera adecuada. Maquetas, más que maquetas, son diseños ya hechos en HTML, CSS y JavaScript. La lista de chequeo que da la guía, pues quizás no es muy acertada diciendo que maquetas, porque si yo uso HTML, CSS y JavaScript ya no son maquetas, son diseños como tal, aplicando ya lenguajes orientados a diseño y a eventos. Elabora las plantillas de las páginas web. Eso es lo que vamos a hacer realmente, los layouts o plantillas. Nosotros, ¿en qué nos vamos a hacer? Perdón, ¿en qué nos vamos a basar? Y esto es bien importante, ¿en qué nos vamos a basar para hacer estos diseños o estas plantillas? En la sesión anterior, nosotros hablábamos de, de maquetas. Eso sí eran maquetas, ¿verdad? Maquetas o prototipos. Lo estoy escribiendo en el chat. Entonces, basados en esas maquetas o prototipos que elaboramos en la sesión anterior o que están elaborando, yo sé que tal vez no todos han hecho las maquetas o los prototipos,
Varios de ustedes han sido muy diligentes, muy juiciosos y de verdad que los encomio muchísimo por ello, porque los han entregado. Pero bueno, quienes estén en el proceso, bien. Entonces, a partir de esas maquetas o prototipos, nosotros vamos a empezar a implementarlo ya como tal en un HTML con CSS. Vamos a intentar entonces ese loguito, esa barra de navegación, ese cuadro de búsqueda que pusimos en la maqueta, pues ahora vamos a intentar llevarlo a la realidad, implementarlo, aplicando entonces conceptos básicos de HTML, CSS y JavaScript. El JavaScript, entonces, lo vamos a aplicar también a través de este framework que es Bootstrap. Recuerdan que en la sesión anterior vimos también por ahí alguito muy elemental de que incluíamos Bootstrap dentro de, perdón, incluíamos JavaScript a través de Bootstrap. ¿Cómo lo hacíamos? A ver, teníamos aquí recordando un poco, a ver si lo encuentro acá. Nosotros teníamos aquí diseño de formularios, layouts, teníamos esto por acá. Nosotros implementamos algo muy básico de JavaScript, porque nosotros nos traíamos desde la página oficial de Bootstrap, por allá al final, antes de cerrar el body, ¿recuerdan? Una línea que es script src y llamábamos la carpeta JS que estaba creada aquí, JS, y llamábamos del JS un archivo que se llama bootstrap.min.js. Con eso llamamos entonces esos archivos que nos proporciona Bootstrap para aplicar de una manera fácil, si así lo podemos decir, o con menos pasos, alguito, unas bases de JavaScript. Estamos utilizando algo de JavaScript al modo de Bootstrap, porque Bootstrap implementa algunas cositas de JavaScript, quizás cuando se lanzan ciertos mensajes. ¿Se acuerdan cuando ustedes hacían los formularios? Que faltó una arroba, que faltó llenar un campo y se lanzaban unos mensajitos. Ustedes lo encontraron en la parte de validation, por acá cuando estuvieron haciendo lo de Bootstrap, cuando ustedes estuvieron trabajando en la parte en Docs, ¿se acuerdan? Bootstrap Docs, que es la documentación. Y había algo por ahí en formularios, en forms, formularios, English, forms. En esa parte de formularios, ustedes encontraron algo que se llamaba validation, que yo les explicaba que básicamente lo que hace es que te valida, es decir, te verifica si dejaste algún campo vacío, si faltó por ahí una arroba. Entonces nos lanza ahí como el mensajito. Ese mensajito que se lanza ahí de que faltó tal o tal elemento o dato cuando está llenando el formulario, eso se hace aplicando algo de JavaScript. ¿Cómo? Bueno, digamos que esa es la magia de Bootstrap, ¿sí? No tenemos toda la información o no necesitamos saber toda la información, todo el código que usa Bootstrap para lanzar esos mensajitos o esas alertas. Simplemente él nos ayuda a implementarlo gracias a toda digamos, toda esa biblioteca, toda esa paquetería que descargamos ese día, como lo mostramos ese día en la sesión, donde podíamos entonces implementarlo allí, por ejemplo, en el Visual Studio, que es el que uso yo, podemos entonces implementarlo en em, aquí en la carpeta JS, toda esta paquetería tiene elementos de JavaScript. Hasta ahí se está escuchando y se está viendo bien, correctamente. Correctamente, profesor, gracias. Muchas Sí, gracias, señor. profe.
Muy amables. Cualquier cosita, si se oye por ahí entrecortado o no se ve bien la pantalla, me avisa. Me interrumpen, profe, está ocurriendo tal o tal cosa y entonces procedemos a revisar. Eh, bueno, para esta ocasión yo quiero mostrarles un diseño que estuve trabajando hace un tiempo. Es un diseño que nos permite realmente aprender los conceptos básicos de CSS. Entonces, yo les voy a dejar los archivos, claro, les voy a dejar todos estos archivos HTML, JS, CSS. Básicamente, el diseño luce así cuando ya está terminado. Es una página no funcional porque, pues realmente todo esto está, digamos, sin función. O sea, tenemos aquí elementos que no funcionan, pero digamos que tenemos lo elemental, lo básico. Se aplicó por ahí algún efecto de JavaScript. Cuando ustedes están subiendo aquí la pantalla, aquí arriba, esta parte del navbar, esto de arriba va a cambiar de color a medida que vamos bajando. Mira, se cambia a blanco. Es un efecto que se logra con JavaScript. Les voy a dejar el código. No es necesario entender absolutamente todo el código. Ay, pero ¿cómo es que funciona? Pero sí podemos, digamos, hacer ensayos, prueba y error para ver cómo es que funcionan por lo menos algunas de estas líneas. Yo quiero explicarles cómo sería entonces la estructura básica de un HTML5. HTML5 es el estándar que nosotros usamos hoy en día. HTML5 es la última versión o el último, digamos, estándar de HTML. Y vamos a ver algunos elementos de CSS que actualmente lo llamamos CSS3, que sería su versión actual. Entonces tenemos este diseño, tenemos por aquí algunos efectos adicionales con JavaScript y como les decía, todo el código se los voy a facilitar. Y tenemos un footer, es un footer grande, realmente va al gusto, a veces algunos prefieren un footer más pequeño, más corto. Pero se está poniendo muy de moda ver footers grandes. Footer es la parte de abajo de la página. Bueno, para comenzar y como que ir entrando en materia, es bueno conocer los conceptos básicos de HTML5. Bueno, resulta que HTML5 implementa una serie de etiquetas para definir diferentes partes de la página web. Estas partes las implementa a través de etiquetas en inglés como header, nav, article, section, site. Así que cuando ustedes ven la etiqueta header o cuando le implementan, lo que realmente se quiere lograr es trabajar la parte superior de la página web. Aquí ustedes ven el header en un color, digamos, como azul, no sé, azul marino, azul turquesa, no sé qué nombre darle a ese color, pero ustedes lo están viendo aquí, ese color azulado, header. El nav, entonces el nav puede ir eventualmente dentro del mismo header, porque un nav es una barra de navegación, es una barra donde usted va a encontrar diferentes links o botones que le permiten navegar por la página. En el ejemplo que les mostraba, entonces tenemos un header grande, aquí colorido con un degradado y arriba, dentro del mismo header, hay digamos, barra de navegación. Esta barra o este rectángulo de arriba que tiene una sombrita aquí, no sé si la alcanzan a ver esta línea sombreadita. Y ese nav tiene unos links, inicio, equipo, servicios y trabajo. Miren, se les da un pequeño efecto con CSS.
cuando usted pasa el cursor, se crea una barrita en la parte de abajo del texto, del link. Entonces ahí lo tenemos, un header, que es esto grande, y este nav, que es una sección más pequeñita, con los links y también con un logotipo. Los logotipos se recomienda que sean transparentes, es decir, logos de tipo PNG con transparencia, para que no quede ahí como, por así decirlo, chillón, ¿no? Es como esas imágenes chillonas con un fondo, no. Lo ideal es que sea un fondo transparente para que se pueda apreciar el color del nav o del header, y entonces se va a ver mucho más elegante que si ponemos una imagen, un cuadrado ahí con un fondo que de pronto sea bien chillón y se vea feo, ¿cierto? Mm, les sigo mostrando entonces la estructura típica de una página HTML5. Estas páginas HTML5 también suelen tener una sección grande llamada article, que es como este rectángulo grande aquí azul, se lo ven article, y por dentro tiene unos rectángulos más pequeños que pues vendrían a ser section o secciones más pequeñas dentro del artículo. El site no es quizás tan usado hoy en día, pero hay páginas que todavía usan un site. Por ejemplo, uno entra a la página, creo que es la página de la DIAN. Hay páginas estatales que todavía uno entra y tienen en la parte izquierda. Es más usual en la izquierda. Uno ve un menú, o inclusive cuando uno entra con el usuario, no sé por acá, que uno ingresa. No sé si acá me deja ingresar para mostrar. Entonces no es quizás tan común, pero sí vemos a veces esta parte ahí como, sobre todo en la parte izquierda, que es un site. Es como sí, un menú en la parte izquierda de algunas páginas todavía se usa. Sobre todo cuando hay muchas opciones, ¿no? Muchas opciones, entonces quizás lo mejor es organizarlo ahí en un site. Entonces, aquí aparece un site, pero en el lado derecho, este que es un color como violeta o púrpura. Y al final aparece un footer. ¿Qué es el footer? Es esa parte ya final de la página que traduce al español sería pie de página, ¿verdad? Footer, pie de página. Side significa lateral, es decir, algo lateral. Section, una sección de algo. Section, pueden haber varios section. Article, que es un artículo. Un nav, que es una barra de navegación. Es como la abreviatura de navbar. Y header, que significa una cabecera, ¿cierto? Header, cabecera, la cabecera de la página. Porque es importante definir esas partes de la página con esas palabras clave, con section, con site, con header. Es importante, primero, es un tema semántico, quiere decir que hay un entendimiento, hay un significado de las cosas. Si usted está trabajando en equipo, para su equipo de desarrolladores, para sus compañeros va a ser más fácil saber, bueno, mi compañero usó aquí header, entonces yo sé que esta es la cabecera de la página. Mi compañero usó por acá en el código la palabra aside. Entonces yo sé que hay un lateral, una barra lateral. Hay otros esquemas. Aquí, por ejemplo, hay otro dibujo de un header. Inclusive hay un nav por aquí lateral. Es que literal usted lo puede ubicar donde quiera siempre que use un CSS específico. Puede inclusive el nav no ir arriba, sino lateral, podría ser, igual que un site. También se usa mucho la etiqueta main, que significa
todo como todo el contenido principal de una página web, donde se van a ubicar los elementos principales. Entonces también se suele utilizar ese main, que significa principal, traduce principal, y el típico footer, que ya lo mencioné. Entonces, si usted está trabajando en una empresa, en un equipo, pues va a ser más fácil. Además, los navegadores, los motores de búsqueda como Google, como Bing o cualquier motor de búsqueda del mundo, va a poder buscar de manera más precisa cierta información si usted en su página le ha puesto estos elementos, main, site. Quizás el motor de búsqueda logra ubicar ciertos elementos más fácil. En cambio, si no los encuentra, puede ser más complicado. Y también porque hay personas discapacitadas, personas que tienen quizás una deficiencia visual, es decir, personas ciegas. No está prohibido decir ciego según la ley, pero sí está prohibido está mal decir palabras como lisiado o minusválido. Esas palabras no se deben usar, pero se pueden usar según la ley términos como ciego o sordo. Se pueden usar. Entonces, una persona que tiene alguna de estas situaciones especiales, que puede ser ciego o sordo, entonces en los navegadores web y en las nuevas tecnologías se han implementado herramientas que permiten como decirle a esa persona dónde está. Usted está en la parte superior, usted está en la cabecera, usted está en la parte principal, en el main. Mientras que si no tuviéramos estas etiquetas, pues estos navegadores y estas tecnologías no podrían ubicar la información ni podrían decirle a estas personas dónde se encuentran, ¿verdad? Entonces, la página que yo les mostraba como ejemplo, ¿cuánto tiempo llevamos ya? ¿Sí? 44 más o menos. La página que les mostraba de ejemplo implementa estas buenas prácticas HTML5, etiquetas HTML5. Si vamos al código, aquí desde el Visual Studio Code, mm, vamos a abrirlo, vamos a abrir una carpeta aquí en descargas y la tengo. Si ustedes miran el código que yo les voy a compartir a ustedes por los diferentes medios, como siempre suelo hacer, entonces si van al index.html van a encontrar que implementa elementos como un header. Mire que todo lo que usted implementa va dentro del body. Es decir, la página siempre va a tener head, siempre va a tener su body, siempre va a tener el cierre del body, el cierre HTML. Eso es normal en todo archivo HTML. Pero estas etiqueticas adicionales como header ya son las etiquetas HTML5 que definen secciones de la página, como les acabé de explicar, que es bien importante. No debemos confundir este header con el head. El head, como les dije, el head siempre va a ir, siempre. El header, es ese elemento HTML5 que se recomienda usar, como acabo de decirles, por cuestiones de semántica, por cuestiones de hacer que la página tenga accesibilidad para personas con situaciones especiales, ¿cierto? Entonces, tenemos header, tenemos por aquí otra etiqueta, mira la nav, que cierra por acá, nav, y ese nav está dentro del header, entonces, pues, es decir, dentro de la cabecera. Luego, mira, tenemos una etiqueta main, que significa principal. Este main contiene prácticamente toda la información, porque si miramos dónde cierra ese main, cierra
casi a lo último. O sea, cierra por acá el main y enseguida sigue el footer. El footer, que es el pie de página que tiene unos iconos, tiene el logotipo de la empresa, etcétera. Y al final, siempre antes de cerrar el body, tenemos los archivos JavaScript, siempre. Si vamos a utilizar algún JavaScript, pues siempre va a ir casi al final de la página antes del cierre del body, que es algo que ya habíamos comentado, pero vale la pena volverlo a mencionar para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Siempre los scripts, los archivos JavaScript se mencionan al final, antes de cerrar el body. ¿Qué tenemos entonces aquí? Vamos a ver si podemos cerrar. Esto no sé si se deja. Sí. Ustedes se dan cuenta que el Visual Studio trae aquí como unas pestañitas que me permiten contraer, expandir y contraer los elementos. Si yo contraigo el header, parece que se desapareciera el código, entonces me queda solamente el main. ¿Qué tenemos dentro del nav? Volví aquí a expander el header. Dentro del nav tenemos una serie de divs. Los divs son cajas. Yo les comentaba en la primera sesión que tuvimos de esta serie que esos divs son cajas, por así decirlo, cajas invisibles o contenedores muy utilizados. Se usan muchas veces para nosotros organizar nuestros elementos visuales en nuestro diseño. Tenemos entonces un div que es grande, que está dentro del mismo nav. Aquí este div, acá mira, este div que se llama contenedor, lo puedo contraer, lo puedo expandir. Y tiene otro div u otra caja que guarda un logo. Entonces uno, cuando abre la página, pues realmente eso no se ve, eso es invisible. Mira, acá no se ve una caja como tal. Pero aquí realmente hay una caja, un div, que está conteniendo este logo. Y hay otra caja que está conteniendo todo lo que está allí dentro, una caja, digamos, invisible. Tenemos otro div, que es una caja un poco más grande, que contiene los enlaces, o por lo menos así se llama. Una manera de ser organizados y ponerle un nombre a las cosas es usar la palabra reservada class. Entonces, por ejemplo, este div tiene nombre propio. Ustedes se dan cuenta que este div se llama enlaces. Class igual, enlaces entre comillas. Es porque lo hemos bautizado, le hemos puesto ese nombre a ese div para no dejarlo allí a la deriva, como que no sabemos qué es o desconocemos esta información. Realmente tenemos eh, bautizado ese div. Y también se puede utilizar la palabra reservada ID para agregarle nombre también. Entonces, tiene dos nombres. Ah, ¿que por qué tiene dos nombres? Bueno, es posible. Yo puedo usar este clase enlaces para darle unos atributos, para darle unos colores, una ubicación, pero el ID enlaces lo puedo usar para quizás agregar una funcionalidad JavaScript, agregar alguna funcionalidad con algún lenguaje de programación. Entonces, ambos son válidos, el class y el ID. El class especialmente como para diseño CSS, estilos. El ID también se puede usar para diseño CSS, pero se suele utilizar mucho para poder agregarle alguna funcionalidad a ese ID. Perdón, a este div. Si ese div no tuviera nombre, ese nombre, aquí lo contraje, entonces no podríamos, desde otros lugares de mi proyecto, no podría decir, oye, yo quiero que los enlaces sean, no sé, rojos, azules, que cambien de color cuando paso el cursor y muchas otras cosas. Ese div o contenedor está aquí, realmente es invisible, no vemos una caja como tal, pero sabemos que estos enlaces están dentro de una caja para darle orden. Si no estuvieran dentro de un div, quizás esos enlaces estarían por acá flotando en alguna parte
desorganizadamente. Entonces es importante usar esos divs. Luego tenemos otro div al que se ha bautizado icono y se le ha puesto un ID open, alguien le puso open, no importa el nombre realmente, se le puede llamar como quiera. Y un código ASCII para formar a ver, si lo podemos ver aquí. Cuando se contrae la página podemos ver unos logos, bueno, unas líneas. Digamos que ese es el símbolo o el icono hamburguesa. No se necesita hacer, implementar un icono como tal del icono hamburguesa, sino que usted lo puede hacer con esto, con el ampersand numeral 977 o 9776. Puede hacerse ese icono de las tres rayitas, el icono hamburguesa. Tenemos otro div para guardar los textos, como puede ser el H1, que es un texto grande. H2 es un texto un poquito más pequeño. Entonces, en este caso, pues está este nombre con un tamaño y el texto que está debajo, un tamaño poquito más pequeño. Vamos a hablar un poco de cómo le agregamos los colores a esto. ¿Hay preguntas hasta el momento? ¿Se está entendiendo la información? Sí, señor, claramente. Profesor, Sí, Sí, señor. señor. profesor, cuando usted habla de en HTML5 de diferentes etiquetas como el header, el nav, el article, section, aside, main, footer, si yo los elaboro de una manera lógica, adecuada, eso significa que el motor de búsqueda me va a dar prioridad a mi página o está supeditado al costo que yo pague al navegador para que mi página salga eh, dentro de las primeras? Sí, Sí, perdón, ahí para que aparezca el micrófono. Carlos, Sí, señor, le escucho. ¿podrías apagar el micro? Dale, es que se escucha un rebote cuando hablo. Gracias. Sí, desafortunadamente, en buena medida, las páginas que aparecen de primero, bueno, hay un factor a tener en cuenta. Las páginas que ya tienen reconocimiento y que son muy buscadas, empiezan a aparecer de primero. Como decir, páginas de noticias, El Espectador, El Tiempo. Quizás porque las personas ya saben a dónde ir y empiezan a tener esa relevancia y empiezan a aparecer en los primeros lugares. Sin embargo, cuando una página o un comercio está empezando, sí es necesario que se promocione o inclusive se le pague a los servicios de Google, por ejemplo, que Google es como ¿cómo se dice? Es como un monopolio prácticamente. Google tiene un monopolio con esa parte. Así que, yo quiero que mi página aparezca de primero. Entonces, buscas y dice patrocinado. Uno busca una página como, por ejemplo, a ver, vamos a ver si... Es que hay páginas que no necesitan. Acá no dice patrocinado. Pero uno busca, a ver, Mazda. Entonces mira que uno busca Mazda y al principio hay una palabra que dice patrocinado.
pero más abajo está otra vez la página de Mazda y no está patrocinado. Entonces, básicamente es una página que pienso yo que si no pagara, aún así aparecería de primero, porque aparece primero patrocinada la página y de segundo aparece la misma página, pero no patrocinada. O sea que ya ella misma tiene cierta relevancia. Si uno busca, por ejemplo, comprar vehículo, quizás carro ya aparece, ni siquiera aparece la palabra patrocinado. Em, Mercado Libre ni siquiera aparece patrocinado aquí. Entonces hay páginas que de por sí ya están muy posicionadas, muy posicionadas. Pero si vamos a empezar, sí toca meterle la inversión ahí al patrocinio para que salga de primero. Y Profe, perdón, ¿eso es lo que llaman el hosting? bueno, realmente hosting, la palabra hosting es inglesa, ¿no? Hosting, que prácticamente yo lo traduciría alojamiento, como lo puse en el chat. Entonces, es un poco diferente, porque yo puedo pagar un hosting, es decir, un alojamiento para tener mi página web, para que muchas personas la vean, pero tal vez nadie entra o entran un par de personas. Entonces, estoy pagando un hosting para alojar mi página, pero mi página no tiene fama, no tiene reconocimiento, no la conocen. Así que aparte de que yo estoy pagando un servicio de hosting, quizás también me vean la obligación o necesidad de pagar aparte un patrocinio para que esa página que está en ese hosting pueda ser visualizada tal vez en los primeros lugares de una búsqueda, ¿cierto? Cuando la gente esté buscando comprar una moto, inscribirse a un curso, bueno, si yo tengo una academia web, ok, entonces para que aparezca de primero, pago un patrocinio aparte de mi alojamiento. Así funciona esto. Eso es un negocio por donde quiera que lo mire. Pero todos ganamos. Gana usted en posicionamiento, ganan los, los, eh, las empresas que brindan el hosting, ganan los que hacen el marketing. En fin, y a veces hay hasta intermediarios que nos hacen como toda la propaganda, el anuncio bonito. Entonces, hay mucho de dónde sacar dinero en esto. Bueno, Bueno, gracias, profe. con gusto. Así que estas etiquetas son muy importantes, más sobre todo no tanto por el posicionamiento, sino porque permiten que el navegador pueda ubicar más fácil la información de su página web, más fácil. Y puedan los navegadores entonces dar información adicional para personas con determinadas situaciones especiales, personas que pueden ser, como lo dije, ciegas, sordas, etcétera. Mm, Les estaba entonces comentando sobre el HTML. El computador se me va a descargar. Permítame en un momento, busco aquí donde cargar este computador. Voy a cortar esta primera parte de la sesión, de la grabación, para que podamos entonces contar con otra parte.